Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. En el nombre de Jesús le damos la bienvenida nuevamente para compartir el día de hoy una maravillosa enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que esperamos sea de bendición, caiga en buena tierra y de fruto abundante. Tiene por título: "Y otra vez yo confiaré en Él". Vamos a ubicarnos en Isaías 9. Isaías 9 del 1 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la gloria el camino del mar. Llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien. La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitaban pueblos que no adoraban a nuestro Dios. Hace mucho tiempo Dios humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anuncia en esto que acabamos de leer en capítulo 9 del 1 al 7. Allí se nos narra el nacimiento y reinado del Mesías, Cristo Jesús. Es una promesa eterna, una poderosa promesa, ¿verdad?, de un pueblo que no adoraba a Dios, que se había apartado, que lo había rechazado sus mandatos, se refugiaron en otras creencias, en otras costumbres, y debido a esto el Señor los desechó y los hizo pasar por pruebas y diversas tribulaciones, utilizando como instrumento al pueblo de Asiria para que los despojaran, para que los maltrataran, para que los humillaran. Sin embargo, en este tiempo de tribulación, Dios estuvo con ellos. Y después que pasaron este tiempo de por así decirlo, de las consecuencias de su desobediencia y de haber rechazado a Dios, Dios les concedió un gran honor, pues les dio una recompensa a los que resistieron y se humillaron y volvieron su rostro al Señor. Después de probarlo, pues. Y nos hace la promesa eterna de la venida de su Hijo Jesús, el nacimiento de un niño que sería llamado admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios poderoso. Ahora bien, ubicándonos un poco en el contexto de lo que nos está sucediendo como habitantes de esta tierra, de la tierra completa, en este caso fue la tierra de Zabulón y Neftalí, pero si nos ubicamos un poco en la actualidad, lo que sucedió, o sea, para ninguno de nosotros es un secreto que
hace aproximadamente 6-7 meses, marzo, cuando declararon cuarentena mundial debido a una pandemia llamada COVID-19. Muchos atribuyeron a esto que era un propósito del Señor o iba a ser utilizado por el Señor para que muchas personas que estaban apartadas de Él se humillaran y lo buscaran, porque de verdad que para ninguno es un secreto, como les decía, que esta situación nos cambió la vida a muchos. Muchos de los que estaban supuestamente con el Señor, pues se dieron cuenta de que no era tan así, y otros que estaban totalmente apartados del Señor vieron la realidad de la situación y pues decidieron buscarlo, humillar su rostro ante Él y cambiar sus vidas. Ya escucharemos testimonios más adelante y hemos escuchado algunos testimonios incluso de hombres de Dios que fueron tocados por esta enfermedad o por este virus y tuvieron un encuentro con el Señor. Hombres de Dios que a pesar de conocer de sus mandamientos y de sus estatutos estaban apartados de Él. Entonces, yo utilizo este contexto de la pandemia por dos razones. Gran parte del pueblo de Dios, si bien es cierto que estaban asistiendo a iglesias, si bien es cierto que estaban congregándose, tenían hasta cargos ministeriales, su corazón estaba apartado de Dios. O sea, estaban sumergidos en actividades, pero su corazón, sus creencias, su crecimiento espiritual no era firme. Y esta pandemia vino para como mover esos cimientos y ver quién realmente estaba firme con el Señor y ver quién no. Creo que ese es uno de los propósitos del Señor, para que el pueblo de Dios se humillara y lo buscara en espíritu y verdad. Muchas personas, cuando se supo del cierre de las iglesias, de los templos, muchas personas fueron embestidas por un espíritu de temor, de miedo. Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a buscar a Dios? ¿Dónde lo vamos a buscar? Porque no tenían un hábito de buscarlo en su intimidad, en sus hogares, pues, sino que dependían de un templo, dependían de una actividad en la iglesia, y pues el que le hayan cerrado los templos, esto pues desestabilizó a muchas personas. Vamos a hablar específicamente del pueblo de Dios. Hubieron muchos hijos de Dios que estaban fríos, se les había enfriado la fe. Y el Señor utiliza esta situación pues para que ellos vuelvan sus rostros. Esto fue ha sido, porque ya estamos creo que saliendo ya de esta situación, estamos viendo la luz al final del túnel, que esto lo utilizó Dios para humillar, pues para que el pueblo se humillara y volviera su rostro a Él, para después concedernos una gran recompensa a aquellos que lo hayan buscado en espíritu y verdad. Ahora bien, para los que confiamos en el Señor, sabemos que nos acompañaba un consejero maravilloso, Dios poderoso, invencible, fuerte, y un príncipe de paz, y un Padre eterno. Y vimos el mover maravilloso de Dios obrar a lo largo de esta temporada desértica, llamada por algunos, en cuanto a provisiones, en cuanto a milagros de sanidad, y bueno, y muchas cosas más. Ahora sabemos que... ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, solamente acotar a eso que estás diciendo con respecto a lo de la pandemia y lo que vivió este pueblo, como dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Justamente como dijiste, mucha gente que visitaba iglesias o gente en puestos ministeriales y cosas así, son gente que se supone que estaban agarrados de la mano del Señor o respaldados por Él. Si bien muchos de ellos cayeron, como otros se mantuvieron y como otros de ese gremio crecieron, hubo un pueblo, como aquí ocurre, que estaba apartado del Señor, que no tenía a Dios como su estandarte.
Y aquí dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, o sea, anduvieron por mucho tiempo caminando, como decimos en el argot cristiano, caminaban muertos, porque no tenían la vida eterna de Cristo, que es la salvación. No conocían el nombre de Jesús, pero no conocían a la persona de Jesús. Y al no conocer la persona de Jesús, no tienen la fe necesaria para alcanzar esa salvación. Entonces, mucha gente que andaban así, vieron, como tú acabas de decir, vieron esa luz maravillosa del Señor resplandecer a través de sus vidas, o sobre sus vidas. Cuando alcanzaron provisión, sanidades, vieron el mover de Dios poderoso y milagroso. Y lo seguirán viendo. Pero algo que quiero aclarar es que Dios no propició este mal. Ya esto era algo agendado por el enemigo y es parte de las profecías para el que estudia la Biblia. Pero Dios siempre de lo malo hace lo bueno. De hecho hay un versículo que dice, bienaventurado el que de lo malo saca lo bueno. El que de lo vil y menospreciado saca lo bueno. Y Dios es así. Y Dios de este mal que el enemigo planificó, Dios lo usó con el fin que tú acabas de decir, pues buscar la manera de que la gente vuelva su rostro a él. Sí, de hecho creo que dije que Dios aprovechó, utilizó esto para exacto, hacer que su pueblo... pero para aclararle a la gente, porque puede ser que muchas personas piensen, pero entonces Dios fue el que hizo esto. No, Dios no orquestó este mal, pero Dios lo usó en su favor debido a que Satanás lo propuso en su ser para dañarnos. Pero Dios lo hizo con el fin de que mucha gente lo conociera. Porque si bien es cierto, mucha gente que estuvieron a punto de morir con COVID-19 o con coronavirus, como le llamen, mucha gente estuvo al borde de la muerte, estuvo con un pie ya en el Seol. Dios extendió la mano porque ellos gritaron, como dice su palabra, el que clama a mí no lo dejaré caído. Él le extenderá la mano. Él le tendió la mano a esa gente que no conocían de Dios, pero le salió de su corazón invocar el nombre del Señor y fueron salvos. Y es ahí donde Dios fue glorificado. Mucha gente como esa. Y gente también que eran creyentes. La palabra de Dios. Ahora yo quiero recordarles, quiero aprovechar esta oportunidad para que recordemos esa promesa eterna que nos hizo el Señor. Porque si bien es cierto que esa promesa ya se cumplió, pareciera muchas veces que la olvidáramos. Pareciera que olvidamos que Dios nos dio a su Hijo para que descansáramos sobre sus hombros. Y entendemos que con nosotros está y nos acompaña un ser que es llamado admirable, consejero, Dios poderoso, invencible, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por decir algunas cosas de Jesús, algunos rasgos maravillosos de Jesús, que es de lo que vamos a compartir el día de hoy. Sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, permanece para siempre. Su palabra y sus testimonios son eternos. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo leemos en Hebreos 13:8. Y a propósito de esto, vamos a leer allí mismo en Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo que antecede al que acabamos de leer, es decir, el capítulo 8. Vamos a leer 8 del 11 al 22. Un llamado a confiar en el Señor. Él lo estaba leyendo. Sí, porque es que están seguidillas para poder entender el contexto. Porque en el 9. En el capítulo 8 se refiere un poco más, ¿me entiendes? De lo que en verdad estás enseñando. Exacto. Porque ahí te está enseñando, te está diciendo que este pueblo se puso muy duro y temeroso y con miedo. Y Dios permitió que ellos tuvieran todo eso para después enviarle lo que es la piedra
la piedra que edifica. Y mucho, piedra angular. Sí, la piedra angular que edifica, y a la vez esa piedra lo hizo trompezar también. El que creyeron, están hablando del Señor Jesucristo, el que creyeron fueron levantados, pero el que no creyeron fueron temerosos, ¿me entiendes? Y fueron golpeados. Pero dice ahí la palabra de Dios que Jehová de los ejércitos estaba a tanto de cómo caminaba el pueblo. En verdad, me gusta mucho el capítulo 11, el versículo 11, del 11 al 14. Ya lo vamos a leer. Sí, te habla muy fuerte de lo que en verdad se está enseñando en este momento. Un llamado a confiar en el Señor. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó. Esto me resalta, me enseñó, porque cuando el Señor nos dice algo, Él no nos deja, Él nos da un mandato, y Él te dice cómo lo vas a hacer. O sea, Él a través de su Espíritu Santo, Él te enseña cómo, te guía, te instruye, en este caso también a través de la palabra. Y entonces en este caso le dijo a Isaías, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica, sea Él tu temor y sea Él tu miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y os dijeron, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasaron por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de no confiar en Dios y en sus promesas. ¿Quiere decir algo, hermano? No, entonces tú ves que todo lo que la enseñanza se basa al capítulo 8, 11 al 14, 11 adelante. ¿Qué sucede? Búscate en Mateo 4, 15 en adelante, donde te está definiendo ese paso que Dios quería como ayudar al pueblo, ¿entiendes? Y esas dos regiones que te hablan de que en verdad estaba en rebeldía con él. 4. 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. En pocas palabras, ve lo que te define la palabra ahora en la gracia con Mateo, que es Zabulón y estas piedras, estas regiones que estaban en tinieblas, fueron golpeadas por la piedra angular.
¿Cuál fue la piedra angular que Dios le puso? Estaba en tinieblas. Fue Jesucristo, ¿entiendes? Donde vino a resplandecer, ¿ves? Para que ellos buscaran lo que en verdad era la realidad, porque estaban en tinieblas, ¿entiendes? Claro, aquí el Señor ya había hecho que ellos cayeran en tinieblas desde tiempo. Ya, de hecho, aquí, desde Isaías al nacimiento de Cristo, habían pasado 600 años, 650 años aproximadamente. En esos 650 años, Zabulón y Neftalí habían caminado en tinieblas durante todo ese tiempo, pecando, adorando a otros dioses, caminando en desobediencia. Y eso trajo tinieblas sobre ellos y pobreza, porque ellos habían sido una ciudad, ¿cómo decir? Una ciudad resplandeciente, pero una ciudad cosmopolita. Pero al caer ellos en esto del Señor, toda esa fama, toda esa gloria que tenía ese pueblo se vino abajo. Cualquier parecido con la realidad, con la actualidad, es pura coincidencia. Sí, todo lo que hacía brillar a ese pueblo, a esa gente, a esa ciudad, se vino abajo, estuvo caminando en tinieblas durante tanto tiempo gracias a la idolatría y caminar a espaldas del Señor. Pero la luz que él menciona aquí, que resplandecerá, esa luz es Cristo, el que viene a traerle salvación, el que viene a alumbrarles el camino para que no siguieran tropezando. Entonces, el Señor le habla bastante claro. En Isaías 8, 9, le está diciendo la diferencia que tenía el pueblo con Dios. ¿Entiendes? En aquel tiempo, Jehová de los ejércitos, Dios llevando el pueblo, que como la palabra también dice, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy endurecido. Eso sucede, Dios batalló bastante con este pueblo para entrara la luz a sus corazones. Entonces él le refleja al Señor que va a venir un niño, ¿me entiendes? Ese niño se refleja ahora en Mateo, donde ya el niño está hecho, ¿me entiendes? Y donde el niño lo lleva a guiar al pueblo que estaba en tinieblas. Es algo, por eso es que siempre tenemos que estar siempre guiándonos y escudriñando las escrituras, sabiendo de que desde el inicio que empezamos a hablar la escritura, a dónde terminamos y cuál es el final de la victoria que Dios nos quiere dar. Sí, fíjense que allí en el versículo 20 dice, nos da el Señor, pues, o sea, Isaías dice, buscan las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, porque la palabra de Dios es luz. Y como les decía hace un momento, es viva y eficaz. Y los testimonios y la palabra de Dios es válida, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Todo lo que está pasando, eso está en la palabra del Señor. Entonces, Él nos dice aquí que busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Y muy parecido a lo que sucedió desde que declararon esta cuarentena, este aislamiento social, bien llamado aislamiento social, muchas personas se sintieron así. Entraron en una desesperanza porque la tierra literalmente se paralizó. Desde el país más desarrollado, más próspero, hasta el más pobre, entró en total aislamiento. Y a muchas personas les invadió espíritu de temor, de desesperanza, desesperación, porque ¿qué vamos a hacer nosotros encerrados si venimos de años y años y años con una rutina de actividades intensas y ahora nos paralizan la vida así? Y mucha gente no sabía, o sea, no encontraba explicación a lo que estaba sucediendo. Y la única manera de mantenernos esperanzados
no caer en este miedo, en este espíritu de temor, era confiar en el Señor, confiar en sus promesas, recordar esa promesa que nos hizo Dios por medio de Isaías, que la reveló por medio de Isaías de la venida del Mesías. Y en el capítulo 8 vemos el llamado a confiar en Dios. El Salmo 115, 9-11 nos dice: confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Todos los que temen al Señor confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Dios con esta pandemia derribó ídolos. En mucha gente. Ídolos de riquezas, de empleos, de vanidades, de creencias, de bienes, de rutinas, de imágenes. Bendecidas y bienaventuradas aquellas personas que entendieron el porqué y el para qué de esta pandemia. Y triste por aquellos que aún no y que salen de este aislamiento totalmente iguales o peores. De verdad que eso es triste, porque este es un tiempo que propició el Señor para que nos humilláramos, para que lo buscáramos, para que lo conociéramos. De hecho, nuestro altar familiar nace en tiempo de pandemia para anunciar, como digo yo, un eslogan que me gusta bastante: anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Muchos altares familiares nacen en los hogares para llevar palabra de Dios. Muchas familias fueron restauradas, muchas restauraron su visión, su manera de hacer las cosas, ordenaron sus prioridades con esta situación. Como hay otras que... Es que en este tiempo para unos fue de encuentro con Dios y para otros de reencuentro. El que aprovechó, bienaventurado, y el que no. Pero fíjate, para hacer esta nota rapidito de ese versículo 20 que tú dijiste. Tú lo leíste en otra versión, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente, sí. Y dice que el que no está en la palabra del Señor está en tinieblas. O sea, está apartado. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. En completa oscuridad. La palabra es clara. Y hoy en día se manejan unas vertientes hablando social y políticamente a nivel mundial. La máxima autoridad eclesiástica del mundo ha dado la aprobación, porque según la Biblia no aparece nada en contra sobre los gays, y habla muy claramente de que los homosexuales no irán al reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos. Eso es muy claro, eso no tiene por qué dar detalles de eso, sino que el que no va al cielo es porque no es salvo, y el que no va al cielo va al infierno. Y también ellos han dicho que eso van a modernizar la Biblia, porque se vive en una palabra antigua de más de 2000 años, y que la sociedad de hoy en día es moderna y necesita de una nueva guía, a los cuales ellos van a darle modificación a la Biblia, el cual Cristo dijo muy claro que no pasará ni una letra, ni una coma, ni una tilde antes de que suceda todo lo que está aquí en la Biblia. Pasarán los tiempos, pasarán los cielos, pero su palabra no pasará. La Biblia no pasará. El canon que se cerró hace más de 500 años no pasará, porque esa es la palabra que Dios ha establecido y que ha permitido que se una en un mismo libro para instruir al pueblo. Porque muy bien lo leíste hace un momento, que Dios nos enseña, Dios nos instruye, y el mayor manual de instrucción del ser humano es la Biblia. Pero como Él me viene enseñando desde hace mucho tiempo, y me lo viene enseñando con este gobierno en el que nosotros vivimos, para que a mí no me lancen acusaciones de lo malo que yo hago, yo tengo que hacer que los demás hagan lo malo, y yo tengo que permitir que los demás hagan mal. Para los demás, yo tengo que hacer que sea válido y sea normal el hacer el mal, para que cuando cada quien tenga rabo de paja, no puedan decirme a mí nada. Y eso es lo que ocurre, que cuando la gente es confrontada con la Biblia, cuando a la gente se le habla por la verdad,
eso está mal, eso está errado, o estás hiriéndome o me estás enjuiciando. Y resulta que no es así, porque la que te condena es la palabra, como le dijo Jesucristo a los fariseos. No, ya tienen quien los juzgue a ustedes, yo no he venido a juzgarlos. La palabra es la que los va a juzgar a ustedes, es la Biblia la que los va a juzgar a cada quien, porque la Biblia nos confronta a nosotros mismos, hablando espiritualmente de nosotros, internamente ella nos confronta, sin que nadie venga a enseñarte la Biblia. Cuando luz resplandece sobre tus ojos, cuando lees la Biblia tú solo en tu habitación, la palabra viene y te confronta y te dice, estás actuando mal. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando yo me expongo a la palabra de Dios, mis pies son alumbrados y voy a caminar por camino de luz, ¿verdad? Pero solo el que busca la luz será libre, verdaderamente libre, como le dijo Jesucristo a la samaritana. Él creo que lo dijo a los fariseos. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. A los fariseos. Y la verdad es la palabra de Dios, es aquí mismo, la Biblia. Y si tú modificas, habrá condenación, porque también la Biblia lo dice, que habrá condenación al que modifique la palabra de Dios. Entonces, fíjense a dónde vamos, y que cada vez nos acercamos al final de los tiempos, porque esto también es bíblico, de que la máxima autoridad, supuestamente la máxima autoridad eclesiástica o religiosa, o la que se supone que lleva el estandarte de Jesucristo, mira cómo habla de la Biblia, cómo modifica las leyes y las normas del Señor, para traer una torcedura, una curvatura dentro de la Biblia, que es recta la palabra del Señor. Entonces, mis amados, muy cerca estamos, porque esto es bíblico, que una de las principales casas se rebelaría contra el Señor y la palabra, solo de una manera discreta, caminando en la corriente de este mundo, para que la sociedad y el pueblo que andan torcidos, andan caminando como Sodoma y Gomorra, sean aprobadas su lascivia y su maledicencia. Y entonces, para que eso pueda suceder, yo tengo que empañarme, porque para nadie es un secreto que en esa sociedad también se maneja mucho la lascivia y la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces yo tengo que darle tengo que aprobarlo en la sociedad para que a mí no me delaten, para que a mí no me señalen. Y así no es Dios. Dios es recto y justo. La palabra de Dios te da convicción en sus creencias, y te da el discernimiento para que diferencies entre lo que es bueno y lo que es malo. Te da, como dice, sagacidad. Y quita de tus ojos la simpleza. Entonces tú, cuando ves que este tipo de cosas suceden, dices, no, esto no, porque el que está débil y el que desconoce este manual de instrucciones empieza a dudar. Ay, pero es que eso no es tan malo, son seres humanos, Dios nos mandó a amar al prójimo, y resulta que... Ese es el alegato de esa institución. Exacto. Bueno, entonces decía que Dios con esta pandemia derribó ídolos, y este tiempo de pandemia catalogado o llamado tiempo de preparación, porque la segunda venida de Jesús está cerca, los tiempos finales están cada vez más cerca. Y para confirmación, esto que acabas de compartir, yo recuerdo que hace unos meses, no recuerdo el tiempo exacto, el Señor me despertó en la madrugada y me dice, no me despertó, me lo dijo entre dormida y despierta, Isaías 25, Isaías 25. Yo nunca había leído el libro de Isaías, pero bueno, el Señor me lleva a eso. Yo en la mañana busco la Biblia y empiezo a leer. Dice así: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste
fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Yo le decía, Señor, y aquí el Señor en el versículo 8 y 9 nos da otra promesa. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me pusiste a leer Isaías 25? O sea, entiendo, es una alabanza, es un cántico, pero estábamos en pleno proceso de COVID, de pandemia. O sea, entonces aquí dice, la tierra te alaba porque fuiste refugio a los pobres. Y él después me lleva, yo escudriñando, leo el 26 y después el 24. Y me impacta la revelación que me da. Y me acuerdo que te dije, amor, aquí está descrito todo lo que está sucediendo ahorita en la tierra. Y leemos Isaías 24 del versículo 2 en adelante. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Cerraron las iglesias. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como robustos después de la vendimia. Después de la pandemia. Sí, esta palabra fue, yo digo, Dios mío, que, o sea, revelador. Pero el Señor es tan maravilloso que Él primero Él primero me dice, lee el 25. La alabanza. Ajá, la alabanza y lo que hice yo. O sea, yo fui refugio a los pobres, a los afligidos. O sea, y nosotros lo vivimos acá, y muchas personas, muchos hijos de Dios, vieron la provisión del Señor maravillosa mientras no estaban produciendo. Fueron cerradas las puertas de sus trabajos, Dios les proveyó, Dios tocó corazones, o sea, no les faltó comida en su casa, no faltó el pan ni el vino, y lo que había se multiplicaba. Nosotros fuimos testigos de eso. Entonces el Señor es tan hermoso que Él me dice, primero lee Isaías 25. Yo lo leo, bueno, me regocija, y me gustó mucho la promesa hecha en el 8 y en el 9, de que iba a ser destruida la muerte, pero después yo digo, pero ¿para qué me das esto, Señor? ¿Qué quieres? Y me dice, lee ahora el 24. Cuando yo leo el 24, yo digo, wow, Señor, esto es lo que está pasando. O sea, lo que está sucediendo. Totalmente descrito. Por eso es que la palabra de Dios y los testimonios de Dios son eternos.
todo está escrito. Por eso es que Él nos manda a escudriñar la palabra, a leerla no como una revista, como dice el hermano, sino, o sea, con la revelación del Espíritu Santo. Para que cuando estas cosas sucedan, todo esto que está pasando a nivel mundial y lo que ha de venir, no nos tome por sorpresa, porque ya el Señor nos está preparando. Y eso era lo que quería Dios, o lo que quiere Dios en este tiempo de aislamiento, que buscaran su rostro para que Él les revelara lo que ha de suceder. Y que no, o sea, no nos extrañe que cosas peores han de venir. Y el que se mantenga firme en sus convicciones, sabe que lo van a perseguir, lo van a crucificar, y va a morir contento porque Dios te da la... Es para traerle paz al creyente, es para traerle regocijo. No, y todo eso, mira, la palabra de Dios es que le escudriña, no le sorprende, porque todo lo que sucede, la palabra, te cuenta que el mismo Señor habla de que Él es el principio y el fin. Cuando Él te dice a ti, haz esto, hazlo porque ya Él viene de regreso, que Él lo hizo. ¿Me entiendes? Sí, entonces Él es el presente, ¿me entiendes? El Señor, por eso yo siempre estoy en lo mío de decirle a muchos cristianos y a muchas personas que no es bueno estar con la negatividad, ser negativo. Siempre tenemos que hablar lo positivo. Hoy mismo estuve aconsejando a unas personas allí de que todo se hace, todo se logra y todo se puede. ¿Por qué? Porque que me digan a mí dónde Jesucristo dijo en la palabra de Dios que no podía hacer un milagro, que no podía multiplicar los panes, no multiplicar esto. Dios siempre nos dio el ejemplo y nos dice que mayores cosas de las que Él hacía también podemos hacerlo, pero porque el cristiano, el creyente, no llega a escudriñar la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Aquí no dice nada más en el libro de Isaías, también nos habla en el libro de Éxodo, ¿me entiendes? De cómo la pandemia tenía que venir, tenía que cerrar muchas partes, muchas casas, teníamos que estar preparados para eso. El libro de Éxodo, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente esto le sorprende. ¿Por qué le sorprende? Lean la Biblia, pero no la lean como una revista, leanla aplicándola a su vida. Entonces allí nos enseña en el libro de Éxodo y en el libro de Isaías cómo venía el maligno a atacar al pueblo de Dios, y Dios con su autoridad resplandece y nos puso a Jesucristo para que alumbrara dentro de nosotros y nos alumbrara el camino que hay que tomar. Es bastante claro, la palabra nunca regresa vacía para aquel que lo entienda. Pero si no podemos entenderla, pedimos ayuda. ¿A quién? Al Altísimo. Él dice que pide sabiduría de la más alta y Él te la da. Él no es egoísta, pero nunca piense que aquí no puede resolverse las cosas. Todas las cosas se resuelven. Todas. No hay, para Dios no hay imposible, porque todo es posible para Cristo. Para el Señor, todo es posible y Él lo ha demostrado y lo ha dicho. No hay cáncer que se le pueda revelar, no hay enfermedad, no hay COVID que se le pueda revelar, nada, porque Dios en verdad lo ha derrotado y ha derrotado a Satanás junto con su ejército. A Satanás se ha levantado, pero el cristiano siempre confiando en el Señor, buscando esa aplicación de la palabra en Él. Satanás choca con la coraza de justicia que tiene el Señor en los cristianos que lo buscan. Amén. Ahora bien, si después de todo esto te estás preguntando por qué debo confiar en el Señor, ¿quién es Él? ¿Por qué debe mi confianza reposar en Él? Puedo darte muchas, o podemos aquí todos, muchas razones por las cuales confiar en Él, reposar tu confianza en Él, pero solamente vamos a compartir 3 razones por las cuales debes confiar en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Número 1, porque es un consejero maravilloso. Entendiéndose por maravilloso algo que causa asombro e inspiración.
y admiración. Maravilloso es algo que nos asombra, que nos inspira. Y consejero, a alguien que guía a otros por medio de sus palabras, ya sean de amonestación, de exhortación o de ánimo. Jesús, nuestro maravilloso y admirable consejero. Jesús es nuestro maravilloso y admirable consejero. Un consejero admirable que hace maravillas. Alguien que aconseja cosas maravillosas. Vamos a ver a la luz de la palabra algunos de estos consejos que nos dio Jesús. Vamos a ubicarnos en Mateo 5 y 6. Capítulo Mateo. Nada más voy a leer los títulos. Inicia el Sermón del Monte y Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Aquí nos da el primer consejo. Bueno, no el primero, pero de esta lectura que vamos a hacer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos aconseja Jesús sobre la ley, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Jesús y la ira, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús en el capítulo 5 y 6 nos da una serie de consejos, desde Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, el afán y la ansiedad. Nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que no nos preocupemos por nada, porque de esas cosas se preocupan los incrédulos que están en el mundo. Y también nos aconseja cómo hacer maravillas nosotros. Lo leemos en Juan 14:12, donde nos dice que el que crea en Él, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Solamente debemos creer en Él. En Jesús están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Lo que decía el hermano hace un momento, que no leo la Biblia porque no la entiendo, entonces yo prefiero leerla como si fuese una novela, como si fuese una revista, y no tienes ningún tipo de revelación. Pídale al Señor. Hay una poderosa oración en Efesios 1:6 en adelante, donde Pablo ora por el pueblo de Efesios pidiendo sabiduría y revelación de la palabra de Dios. Eso es una poderosa oración en la cual te puedes apoyar si estás teniendo problemas de entendimiento de la palabra de Dios. Porque Jesús tiene toda la sabiduría y el conocimiento, solamente tienes que pedírsela, porque dice Santiago que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios. El consejo más maravilloso que Jesús podría darnos es con respecto a nuestra salvación. Y toda la Biblia está llena de consejos con respecto a la salvación. Solamente tienes que leerla, pedirle a Dios que te revele a través de su Santo Espíritu qué debes hacer para ser salvo. Entonces Cristo es un consejero como ningún otro. Leamos Salmo 16:7. Y esa es una de las razones por las cuales debes confiar en Él. Porque no existe hombre sobre la faz de la tierra que te pueda dar un mejor consejo que Jesucristo. Pero muchas veces somos tan tercos que el Señor utiliza a sus instrumentos, hombres y mujeres de Dios, también para aconsejarnos. Cristo es un consejero como ningún otro. Vamos a leer Salmo 16:7 y Juan 6:68. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña. Yo estaba dormida y el Señor me dijo, Isaías 24. Y ve la revelación. Igual hace unos días, orando, Salmo 119.
para que lo escudriñara. Salmo 119. Y así, aún dormidos, el Señor nos da palabra. Nos dice, lee tal libro de la Biblia, o lee tal capítulo, tal versículo. Es el mejor consejero. Aún durmiendo nos está aconsejando. Y vemos en Juan 6:68 lo que le dice Pedro, el apóstol Pedro a... Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Todo consejo que nos da Jesús es para vida eterna. No solamente va a repercutir en tu vida aquí en la tierra, sino que también va a impactar en tu próxima vida en la eternidad. Y vemos los consejos allí en toda la palabra, la palabra está llena de consejos de Jesús. La otra razón por la cual debes apoyarte o debes confiar en Jesús es que es poderoso, es Dios poderoso, invencible, fuerte. Él es uno con el Padre, eterno en su ser, verdadero gobernante de este mundo, el que creó y sostiene el universo entero. Casi nada. Casi nada. Y la tercera razón por la cual debes apoyarte es porque es príncipe de paz. Únicamente Él pagó el precio de nuestra paz en la cruz. Más nadie. No lo va a hacer ni tu jefe, no lo va a hacer ninguna estatua, no lo va a hacer toda la riqueza que tienes en los bancos del mundo, no lo va a hacer todas las comodidades que tienes en tu hogar, no lo va a hacer padre, madre, ni hijo, ni esposa. Únicamente Jesús pagó el precio de nuestra paz en la cruz. Nada encontramos fuera de Él. Abundante paz tienen los que confían en ti. Paz significa, leí una vez, significa falta de nada. Ahora, no es la paz que da el mundo, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy paz como la da el mundo. Mi paz es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento, porque aún en medio de las situaciones más difíciles, tú puedes sentir una paz y no entiendes por qué. Y no entiendes por qué. O sea, es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento. Sí, porque él habla de esa paz, porque la paz que Él da es una paz espiritual. Exacto. Entonces, para uno buscar esa paz, tiene que estar en paz con el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Y no es igual a la que el mundo da, porque la paz que el mundo da es una paz terrenal, donde tú estás hoy contento y mañana bravo, y eso va a ser... Es condicional. Es incondicional, sí. Entonces, la paz terrenal es tranquilidad. Y como yo les explico muchas veces a las personas, la paz es distinto a la tranquilidad. Porque cuando uno está tranquilo, uno está quieto. Y tú estás relajado y la gente dice, esta persona, oye, qué bien, es tranquilo. Pero jorúngalo. Cuando tú lo jorungues, saca las garras. Saca el viejo hombre. Sí, saca el gañote. Pero cuando tú estás en la paz del Señor, o sea, no es que no te va a tocar, pero no te va a remover de tu estado, no va a sacarte de tu centro. Hoy mismo, ya tengo un testimonio, y varios, pero hoy. Un muchacho que se va con esa ira, siempre con el problema. Entonces yo vengo cuando el mismo Señor me manda y le oro y le reprendo esa ira, ¿me entiendes? Entonces cuando él hoy tiene la ira, la hermana viene y me llama por teléfono, ¿ves? Y le dice, voy a llamar al hermano Ismael. Se quedó tranquilo, porque ya está acostumbrado a lo que es la paz terrenal, que no tiene esa paz. Entonces él ve que a llamar a un cristiano, pues, él le va a traer la paz, ¿me entiendes? Y sabe que tiene una pelea con él ni nada, sino llevarle la paz que Jesucristo da. Entonces se quedó tranquilo, ¿me entiendes? Entonces esa es la medicina, como hasta que empiece a coger la fuerza necesaria con el Señor. Yo le dije a la familia, cuando él esté con esa ira,
diga que va a llamar al Señor, a hermano Ismael, que es como llamar al Señor, pues porque yo lo que le habla es pura palabra de Dios. Entonces él se queda tranquilo, se acostó boca abajo y no quería hablar con nadie, y la familia se sorprende y dice, no tiene la ira ni nada, y se acostó tranquilo. Porque se siente amenazado y ese espíritu terrenal se siente que no puede donde meterse, huir, entonces le da la paz en el momento, pero esa paz hay que buscarla, que es una paz espiritual, ¿entiendes? Entonces eso es lo que Dios nos da a nosotros, esas opciones y tener esa paz espiritual y buscar siempre que no salga del cristiano. Paz, exacto, paz espiritual. Les decía, falta de nada, y otro concepto, armonía espiritual, que es igual que paz espiritual. Nos dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. De hecho, ese Efesios 2, del 11 al 22, nos habla de que fuimos reconciliados por medio de Jesús en la cruz. Jesús se entregó en la cruz para reconciliarnos con Dios a causa del pecado que nos separó de Él, cometido por Adán y Eva. Fuimos separados de Dios, y Jesús vino a reconciliarnos con Él por medio de su muerte en la cruz. Eso significa que es príncipe de paz. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, nos llenamos de esa paz y somos reconciliados. Cuando estamos en Jesús tenemos plenitud de vida. Lo leemos en Colosenses 2, del 8 al 23. Se lo dejo para que lo lean con calma y lo escudriñen, porque este es un poderoso capítulo. Plenitud de vida en Cristo. Date cuenta que nos dice también la palabra, como tú estás diciendo. Jesucristo vino a reconciliar, el hombre con Dios. Porque Dios dice en su palabra, en el libro de Génesis, que él se había arrepentido de haber hecho al hombre, porque el hombre no le obedeció, el hombre se fue en verdad a las ideas del mismo maligno, le obedeció más al maligno que al mismo Dios, y Dios se ha molestado porque se dejó quitar todo lo que Dios le había dado a él, el maligno se lo quitó. Entonces vino Jesucristo a intervenir como intermediario. Ahí no entró María, José, Pedro, nadie fue ahí. Ahí lo que fue Jesucristo a unirnos y a recuperar todo lo que Satanás le había quitado al hombre. Y reconcilió al hombre con Dios, ¿me entiendes? Ya el hombre ahora puede hablar con Dios, antes no, ¿me entiendes? Y Dios ni quería ver al hombre, porque el hombre pecaba a cada momento. Ahí lo demuestra cuando se acabó el primer mundo en el diluvio, no quería, porque el hombre hacía su maldad, hacía siempre lo que yo quería. Entonces vimos el Señor, vio que en verdad se había arrepentido, lo que hizo fue un hombre rebelde. Entonces vino y no se quedó en eso. El Señor, el mismo Dios, el Padre, planificó cómo rescatar, porque lo que Él hace no lo destruye. Por eso Él está esperando el tiempo a Satanás para que Él mismo se condene y sea destruido, porque en el momento no puede destruirlo, porque Él prometió no destruir lo que Él hace. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Dios se propuso hacer un plan, y el plan era a su Hijo Jesucristo para que reconciliara al hombre con Él, y en el momento seamos salvos y poner esa comunión con el Señor. Amén. Entonces, recapitulamos. Debes confiar en Dios porque es un consejero maravilloso, porque es Dios poderoso, invencible, fuerte, y el que creó y sostiene todo el universo, y porque es nuestro príncipe de paz. Paz sobrenatural, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz espiritual. Y eso cada creyente, cada hijo de Dios debe vivirlo, debe experimentarlo, porque nosotros se lo podemos explicar, pero es algo que tienen que vivirlo para experimentar esa paz que Dios da, que de verdad uno se pregunta, Señor, o sea, si está pasando toda esta situación y yo siento una paz que no me explico. Entonces, bueno, ¿quieren agregar algo más? Sí, para cerrar,
No es sencillo lo que le decimos, pero sí se puede. Va a haber persecución de la iglesia, lo dice la Biblia, va a haber persecución del cristiano, del creyente, del que tiene una relación genuina con el Señor, sin menospreciar a los que buscan del Señor. Pero ciertamente Dios hace una clasificación, separa, lo dice en su palabra. El que lo busca en espíritu y en verdad, a él Dios le da gracia. Pero va a haber persecución por la Biblia. Fíjense que ya se está hablando de una modificación de la Biblia, de la palabra del Señor, que dice, lo leímos en los escritos de Isaías, el que tuerza la ley, el que la modifique, va a venir condenación. Y ahora, eso es porque eso se maneja en las altas esferas. ¿Qué pasa con el creyente, con el que está empezando, con el que oye este audio, con el que, bueno, pero si yo pensaba y ahora es que estoy caminando? Ore a Dios como se habló aquí, pídale al Espíritu Santo que, como dijo Jesucristo, Él es el Consolador, Él es el Espíritu de verdad, Él te llevará, te guiará a toda la verdad. Él es el que te revelará a tu interior cuál es la verdadera palabra, cuál es la palabra dada por Dios y dónde vas a encontrar esa paz que solo da Cristo, porque el Espíritu Santo es el único que te va a llevar a Cristo. Él te lleva y por medio del Espíritu Santo es que tú reconoces que Jesucristo es el Señor. Si no tienes al Espíritu Santo, leer la Biblia es como leer una revista, como dijo Daniela y dice el hermano. Buscar a Dios sin el Espíritu tuyo, sin poner todo tu interior, todo tu ser a la búsqueda del Señor, es en vano. Es creer en una estatua, en una imagen, en una estampa o incluso en el hombre. Dice el Señor, maldito todo aquel que cree en el hombre y bienaventurado el que cree y toda su confianza está puesta en Jehová. El primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y tu fuerza, con todo tu ser. Allí está la respuesta de todas las preguntas. Cuando es una relación, y es lo que nosotros enseñamos desde que arrancamos este ministerio del altar familiar, a tener una relación íntima con Dios, que no dependa de cuatro paredes, que no dependa de un pastor o de un sacerdote, del cura o del papa, que no dependa de un ministro, sino que tu relación dependa es de ti, de tus ganas, de tus ansias y tu anhelo de estar en la presencia del Señor y de tener la salvación. Claro, va a poner Dios, como dijo Daniela, va a poner guías donde de repente ahí encuentras obstáculos para entender o hacer, o Dios te va a poner simplemente un hombre o una mujer que te va a instruir en el camino correcto. Pero eso lo vas a sentir tú en tu corazón, porque el Espíritu Santo es el que te va a decir, este es, ella es, sigue por allí. O ese no es, deséchalo. Debes seguir lo que el Espíritu Santo te diga. Esto es una cuestión de obediencia, de sujeción, de honra a Dios, de anhelo, de ponerle corazón a todo esto. Pero no teman, porque el que anda con el Señor, nada le faltará, nada le pasará. Porque ¿qué más puede hacer el hombre? Quítate la vida. Tú dirás, bueno, pero ¿qué más? Bueno, pero es que el problema no es que te mueras, sino a dónde te vas. Porque si estás con el Señor, Dios guardará tu vida. Y cuando Dios guarda tu vida, Él te prepara para que en su debido tiempo Él te lleve a sus brazos en el cielo. Pero mientras estás apartado del Señor, estás a la merced de la muerte, que es lo que leíste hace rato, que Dios quitará la muerte, vencerá la muerte, en una de las promesas en el 8 y 9. Y esa muerte es que ya no puede tocar tu vida mientras tú estás bajo la jurisdicción del Altísimo, de Jesucristo. Nosotros los invitamos a que pongas toda tu confianza, tu anhelo, tu corazón, toda tu fe en el Dios Altísimo y que creas en el Señor y busques del Salvador, de esa luz resplandeciente. Y que si te apartaste del Señor, o sea, tu fe se enfrió, repitas como lo dijo Isaías, y yo confiaré en Él otra vez. Bueno, una de las cosas que en verdad han hablado, han enseñado, no le agarre de sorpresa, como a una hermanita que yo le pasé la información, que el Papa Francisco cancelaba la Biblia y pone a crear un nuevo libro. Cuando la palabra de Dios te dice que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Entonces el Papa, tanto que estudió,
entonces quiere devolverse y quitarle la palabra a la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Eso se lo informé yo a una hermana y la hermana me dice, ay hermano, estamos al final del tiempo, eso no es algo de otro mundo, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, hermana, eso usted no lo descubrió de hoy a mañana, eso está desde que usted llega en el camino al Señor. El Señor le está dando siempre profecía, le está dando siempre escudriñar donde están saliendo todo esto. Estamos ahorita viviendo la apostasía, ya el Papa Francisco ya lo ha demostrado, ¿me entiendes? Cambiando ya la Biblia por un documento, un libro que él quiere inventar, ya está buscando y borrando las palabras de Dios, ¿me entiendes? Donde ahí él se está asumiendo sus consecuencias, porque Dios sabe que de su palabra ni le quite, ni le ponga, porque Él ya la hizo, y tenemos que confiar en Él y cumplir lo que Él habló. Ya llegó tarde el Papa Francisco para estar cambiando libros, porque no estaba en el tiempo de Dios y se puso a hacerlo con el mismo Señor. Para no cambiarla, pero la Biblia, la palabra de Dios nunca vence, siempre es vigente, y el que la cumple, Dios le da siempre su respuesta. Le da salvación, prosperidad y todo lo que pida, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo.